Reciban un cordial saludo de la Junta Directiva de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. En esta coyuntura de reforma a la salud que nos afecta a todos, nos propusimos mantener informados a todos nuestros socios, a todo el gremio médico y en general al sector salud. Esto con el objetivo de dar elementos para la discusión en el debate que en este momento estamos llevando a cabo a nivel nacional. Por esta razón, tenemos como invitado al doctor Saúl Franco, quien es profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, quien tiene una alta trascendencia como uno de los pioneros en diferentes propuestas de reforma y en todo lo que ha tenido que ver con proyectos en salud en nuestro país. Queremos que él nos dé unos aportes y una visión diferente, un análisis crítico respecto a lo que implica el actual proyecto de reforma a la salud. No hay duda de la gravedad de la crisis que atraviesa actualmente el sistema de salud en Colombia, pero lo más importante es que no podemos seguir tolerando seguir por el mismo camino, sino que parece que ha llegado el momento en que es posible un cambio de fondo. Vamos de una manera muy sintética a tratar de identificar cuáles son los problemas fundamentales que estamos viviendo con el modelo, cuáles son los problemas de fondo, qué es lo que está en discusión, qué ideas, qué intereses están en juego. En un tercer momento, que miremos cuáles son las propuestas que se han formulado, tanto de parte del gobierno como de parte de la sociedad organizada, y un último punto de cuáles son las perspectivas y las alternativas en este momento. La primera preocupación siempre es, bueno, ¿por qué estamos tan descontentos con esto? ¿Qué es lo que la gente siente que no funciona en el sistema de salud? Creo que recojo la opinión de muchos colombianos y colombianas, campesinos, indígenas, mujeres, que sienten que lo fundamental y lo peor es que en Colombia la salud se volvió un negocio. En lugar de ser un servicio, en lugar de ser un derecho que se garantiza a toda la población, la salud se volvió un negocio en el que una gran cantidad de personas, de instituciones, de empresas están lucrando, están ganando, se están enriqueciendo y en algunos casos en una forma exagerada y con unos niveles de corrupción exagerados con los dineros de la salud, con lo que el pueblo colombiano, porque la plata de la salud no la aporta el gobierno, es plata de los colombianos y de las colombianas. Un segundo punto que todos sentimos y que es posiblemente el botón de arranque, el punto de despegue de esta insatisfacción generalizada, es que los colombianos y colombianas ya durante 20 años hemos sentido que cuando nos enfermamos, cuando requerimos un servicio de salud o no lo tenemos, o nos ponen una cantidad de trámites, ir a pedir una orden en una parte, una cita en otra, un examen en otro, una hospitalización en otro, el reclamo de la droga en otro. Entonces no hay una respuesta oportuna a las necesidades de salud. Y además, al momento de la necesidad empiezan a decir que esto no está incluido, que esto lo tiene que pagar, que esto no está en el paquete que usted está pagando o que el gobierno le está facilitando. Por lo tanto, una crisis muy grande de la cobertura real del sistema de salud, y esto para la gente y sobre todo en el momento en que uno está enfermo es supremamente grave. Otro problema muy frecuentemente sentido es que la salud pública se olvidó, la salud pública pasó a un segundo plano, se borró. Lo que interesa es el negocio, la atención de la enfermedad, que es lo que le da plata, y mientras más complicada mejor, porque si es una unidad de cuidado intensivo de niños que no da mucha plata, esa se cierra, esas camas se cierran, pero si es una cuestión de altísima tecnología, de medicamentos biológicos caros, de tecnología de última generación, ahí sí, porque de ahí se puede sacar mucha ganancia. De manera que hay un problema de costos también en la atención. Uno tiene que terminar pagando de su bolsillo una gran cantidad de cosas. Y hay otro problema supremamente grave, y es que la red pública hospitalaria está prácticamente quebrada. A los hospitales, sobre todo a los públicos, se les fue cerrando, se les fue quitando el oxígeno, y en este momento las EPS, las regiones, los municipios les den una cantidad de plata que nadie sabe la cifra exacta, pero parece que a la red pública, solo a la hospitalaria, le deben aproximadamente 4 billones de pesos. De manera que estos son cuestiones de mucha monta.
Y finalmente, dos problemas que quiero señalar. El problema de las condiciones de trabajo. Hay unas condiciones de trabajo muy lamentables para muchos de los trabajadores de la salud, que no son solo los médicos, enfermeras, odontólogos, promotoras rurales de salud, que no se les paga o se les paga mal o por contratos de 1 mes, de 2 meses, y no hay una estabilidad laboral, no hay una condición de trabajo digno. Y el punto que en este momento ha sido muy sensible, la formación de personal de salud. Con la reforma, se volvió la formación en salud otro negocio. Explotaron la cantidad de facultades de medicina, pero no hay un régimen que califique, que esté permanentemente mirando qué es lo que el país necesita, creando unas condiciones de calidad en la formación. ¿Y qué pasa con los especialistas? Lo mismo que con los estudiantes de maestría y doctorado en Colombia, que no se les financia, tienen que ellos mismos pagar la matrícula, pagar mensualidad, cuando debería ser al revés. En Colombia la gente que estudia maestría, que estudia doctorado y los especialistas debían tener un ingreso. Me parece que estos son los puntos que realmente la gente siente. Y como síntesis de todo esto, la gente ve que su salud no está siendo atendida, que lo que está pagando es mucho y no le retribuye, y que hay una corrupción rampante en el sistema de salud. Estos son los problemas de fondo y por lo tanto una reforma debe buscar resolver esos problemas, no complicarlos, no agravarlos, que es lo que pensamos que va a pasar con la reforma del gobierno, sino resolverlos. Un segundo punto que debemos tratar es ver cuáles son, qué es lo que está en discusión, qué es lo que está detrás de esto, por qué es que no se hace una reforma de fondo como la que el país necesita. Ahí tenemos que decir, primero, aquí lo que está en discusión es si la salud es un negocio o es un derecho. Yo diría que este es el agua divisoria, la frontera entre una posición y otra posición. La salud es un derecho que tenemos por ser seres humanos, que es connatural a nuestro hecho de ser personas, o la salud es un negocio, o sea, una mercancía que se compra y se vende como se compran y se venden carros, zapatos, comida, etc. Muchos opinamos, muchísimos en Colombia, y creo que la mayoría del pueblo colombiano, que la salud es un derecho. Pero hay muchos también, los grandes empresarios de todas las industrias de medicamentos, de tecnología médica, empresas de prestación de servicios, lo que en Colombia se llamaron EPS, etcétera, que en la práctica, hay mucha gente inclusive del Estado, que no es solo el gobierno, de las Cortes, del Senado de la República, de la Fiscalía General, que piensan que la salud es un negocio. Segundo punto fundamental, todo derecho tiene que tener un garante. La pregunta es, ¿quién es el garante del derecho a la salud? Y ahí está la cuestión también de una diferencia enorme. Unos creen que el garante debe ser el mercado. La Ley 100 planteó desde un principio la expectativa de que el mercado iba a organizar todo, iba a crear mejor calidad, que la competencia iba a aumentar, iba a mejorar la atención de las personas, que se iban a reducir los costos, etc. Y que además iba a producir equidad, que todos íbamos a tener acceso. Ha pasado todo lo contrario. El mercado no necesariamente crea equidad. Que quede claro, el mercado a lo mejor es necesario para muchas cosas y el mercado no necesariamente es malo, pero ciertas cosas no se pueden volver mercancía. Una de ellas, la salud. Otra, la educación. No podemos volver, como están intentando, volver también la educación un negocio. Entonces, ¿quién es el garante de ese derecho? Nosotros, muchos colombianos y colombianas, decimos el garante tiene que ser el Estado. Y eso no es defender un estatismo del siglo XIX o principios del siglo XX, no. Eso es mostrar la naturaleza del Estado y decir que el Estado es legítimo si le responde a la sociedad por la garantía de derechos como este derecho fundamental a la salud. Otro punto que está en discusión y es fundamental es la salud es un derecho integral, o sea, el derecho a la salud es el derecho a la vida, al trabajo, a la alimentación, al agua potable, a la atención oportuna, a la prevención, o el derecho a la salud es solamente un paquete de beneficios limitados de atención a la enfermedad. Este es otro punto supremamente importante. La salud lo concebimos como un derecho humano integral, universal, y no como un paquete cada vez más reducido de beneficios. Hay otro punto que es muy importante. ¿Cuál debe ser la participación del sector privado en los servicios, en la salud?
Nosotros no estamos diciendo de que excluimos al sector privado, no, lo que estamos diciendo es hay que excluir el ánimo de lucro, hay que excluir la corrupción y el enriquecimiento, pero hay que darle espacio al sector privado que responsablemente y con condiciones científicas, académicas y con una ética adecuada colabora en la prestación de servicios de salud. Esto está bien, no estamos en contra de eso, pero sí estamos en contra, lo que ya hemos dicho, de que la salud se vuelva un negocio y que se rente con esto. Hay otro tema supremamente importante. ¿Deben desaparecer las EPS? ¿Debe acabarse la intermediación financiera? ¿Deben acabarse los copagos? ¿Deben acabarse las cuotas moderadoras? Nuestra respuesta es sí. Hay que acabar, no cambiarle el nombre, hay que acabar las EPS. Esto ya demostró que no era adecuado esta división entre los que prestan los servicios y los que administran la plata. Y además, no solo la administran, terminan apropiándose de ella. Y al apropiarse de ella, entonces tienen el poder en el sistema. Nosotros decimos, eso hay que acabarlo, con el nombre que sea, gestoras, EPS, eso hay que acabarlo. Hay que crear un sistema en el cual la salud sea hecha, sea garantizada como derecho a la gente, sea controlada por el Estado y tenga unos instrumentos de funcionamiento y unas instituciones de prestación de servicio adecuadas y un régimen financiero adecuado. Y aquí toco otro punto. ¿La plata de la salud es pública o privada? Nosotros decimos el dinero de la salud, porque es dinero de la gente que nosotros aportamos, producimos por distintas vías a través del gobierno en algunos casos, ese dinero es público. Y por lo tanto no se puede apropiar por algunas entidades particulares a su servicio y mucho menos meterse en inversiones y en negocios como lo que ya sabemos o como las vergüenzas que están pasando en este momento instituciones como Sanitas Internacional. Y dos puntos finales que están en discusión. La tutela. ¿Debe haber tutela o no? Lo ideal sería que no hubiera tutela, o sea, que se le garantizara en tal forma los derechos a toda la población que no se necesitara tutela. Pero mientras haya los problemas que hay, la tutela es un instrumento muy saludable para la población, inclusive se ha convertido casi en el único instrumento, el único salvavidas de muchas personas en casos en los cuales se les niegan sus derechos fundamentales. Nosotros decimos, ojalá no se necesitara la tutela, cuando tengamos un modelo que garantice efectivamente el derecho. Pero mientras tanto, hay que apoyar la tutela, hay que respaldar la tutela. Nosotros como médicos no podemos quitarle el antibiótico al paciente que todavía está infectado. Una vez se cure la infección, quitado el antibiótico. Una vez se cure la infección, no antes, porque eso es condenar al paciente a la muerte. Eso mismo defendemos con la tutela. Ojalá podamos acabarla creando un sistema justo, universal y equitativo, pero no irla a quitar antes o atacarla, o eso que están diciendo ahora las EPS es que hay una tutelitis, o sea, la enfermedad es la tutela. No, no es la tutela, la enfermedad es un síntoma de que la sociedad está viva y que reclama sus derechos. Y el punto de la participación de la sociedad está en discusión. ¿La sociedad debe ser simplemente un cliente del sistema de salud? ¿O los colombianos y las colombianas somos los sujetos del derecho y por lo tanto los dueños de la salud y los que tenemos la autoridad, el derecho a participar activamente en la discusión de los proyectos de ley, de las políticas, en su implementación, en la gestión, en el financiamiento y una participación real, no una participación de papel? Creo que con esto quedan enunciados algunas de las cosas, por lo tanto que quede claro, lo que está en discusión aquí no son 2 o 3 dogmas o como se ha dicho pues un fundamentalismo, no. Es la naturaleza, son las raíces éticas, políticas, jurídicas y económicas del modelo de salud. Eso es lo que está en juego, ni más ni menos. Por lo tanto, estamos ante problemas de gran magnitud. Pasemos entonces al tercer punto. ¿Cuáles son las propuestas que hay de reforma del sistema de salud? Podríamos, sintetizando gruesamente, decir, hay 2 grandes propuestas, las propuestas del gobierno y que el gobierno ha llevado al Parlamento y que en este momento están en parte a consideración de la Corte Constitucional, y hay otro conjunto de propuestas, porque eso tiene que ser claro, la única propuesta que hay, aún en términos de proyecto de ley, no son las propuestas del gobierno. El gobierno radicó un proyecto de ley estatutaria, el 209, y un proyecto de ley estatutaria, el 210, pero desde la sociedad civil, o sea, desde los académicos, desde las organizaciones de pacientes, desde las organizaciones populares, sociales, sindicales, gremiales, de mujeres, de campesinos, se hicieron 2 propuestas fundamentalmente. Una propuesta de ley estatutaria, que la radicamos como el proyecto de ley 105, lo radicamos el año pasado
con el apoyo de más de 19 parlamentarios de 6 organizaciones políticas supremamente distintas, desde el Partido Conservador, Progresistas, el Polo Democrático, Mira, indígenas, etcétera, independientes, estuvieron apoyando este proyecto y se radicó este proyecto de ley estatutaria. Lo que pasa fue que prácticamente no fue tenido en cuenta. Tuvieron en cuenta fue el proyecto del gobierno, el 209, que fue el que finalmente aprobaron y está ahora a consideración de la Corte. Y hubo otros proyectos de ley estatutaria. El senador Luis Carlos Avellaneda y otros parlamentarios radicaron otro muy parecido a este, el 112, que inclusive hemos trabajado supremamente unidos en defensa porque estamos prácticamente unificados en todo. Y en cuanto a las leyes ordinarias, se radicaron fundamentalmente 2 proyectos. El proyecto del gobierno, que es el proyecto 210 de ley ordinaria, y el proyecto 233 que radicamos desde la sociedad civil, que lo radicamos este año, el 10 de abril de este año radicamos este proyecto. Esto se consigue en la Gaceta del Congreso. Ahí está el proyecto de ley ordinaria 233, también nacido de la sociedad civil a través de la Comisión de Seguimiento a la Reforma de Seguimiento y de Reforma Estructural del Sistema de Salud, la CSR, con el apoyo de la Alianza Nacional por el Nuevo Sistema de Salud, con el apoyo de muchas organizaciones gremiales, etcétera, y de profesionales, de científicos, se radicaron estos proyectos. Por lo tanto, una primera cosa que hay que decir, lo único que está en discusión no es la propuesta del gobierno. Lo que pasa es que él le dio mensaje de urgencia a su ley estatutaria, lograron sacarla rápidamente y ahora pasa lo que vamos a comentar con la ley ordinaria. Muy brevemente, digamos, bueno, ¿qué es lo esencial o cuáles son los problemas fundamentales del proyecto de ley estatutaria, dado que ya fue aprobada la ley estatutaria que presentó el gobierno, la 209? Digamos, en primer lugar, a pesar de que tiene ya un lenguaje de derechos, y esto en cierta forma es un avance, la ley estatutaria introduce ya este lenguaje de la salud como derecho, yo diría, y escribí un artículo que se llama así, una reforma con cara de derechos y alma de negocios. ¿Por qué? Porque parte de decir que va a regular el derecho a la salud, pero en la práctica, ¿qué hace? Que mantiene este sistema en el cual el negocio es lo fundamental, que recorta fundamentalmente el derecho a la salud, lo que decía antes. El derecho a la salud no es solo la atención de algunas enfermedades en determinados casos, no. Tiene que ver con todo lo que hemos dicho, para no repetir, de trabajo, de agua potable, de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, este proyecto del gobierno reduce el derecho, en la práctica lo convierte únicamente en el derecho a la atención de la enfermedad en ciertas condiciones. Y por lo tanto, entonces, mantiene la cuestión del negocio, mantiene los regímenes de distintos regímenes, lo que cree o que mantiene una inequidad en la sociedad, mantiene los paquetes de beneficios y por lo tanto quedan abiertas las puertas para que después con la ley ordinaria entonces haya intermediación financiera, haya copagos, haya cuotas moderadoras, sigan las EPS, etcétera, etcétera. Otro punto muy delicado de este proyecto de ley estatutaria del gobierno, que convierte en principio del modelo de salud la sostenibilidad fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho se garantiza hasta donde alcance la plata que el gobierno asigne ese año para la salud. Ya hemos visto con las universidades, se les da un presupuesto X y si no les alcanza, ahí vienen los paros en septiembre porque no hay plata. De manera que si a usted el cáncer le dio en noviembre, qué pena, de malas. Esto es supremamente grave, no se puede defender y a mí me escandalizó en estos días que vi que una sociedad científica, la Sociedad de Anestesiólogos de Colombia, defiende la sostenibilidad fiscal. Yo digo que nosotros como ciudadanos no podemos defender la sostenibilidad fiscal, tenemos que hacer un gasto responsable, lógico, no estamos diciendo que toda la plata se gaste en salud, ni que se financie absolutamente cualquier lujo en salud, no, hay cosas que hay que excluir, pero no se puede poner el equilibrio fiscal del gobierno por encima del derecho de la sociedad. Eso es gravísimo, eso es lavarle las manos al gobierno y es abrir un boquete, un túnel gigantesco por donde pueden caer muchas personas y puede haber muchas muertes en este país. Y hay otra cosa que hay que decir del proyecto de ley del gobierno estatutaria, que tuvo unos fallos de trámite muy graves. Por lo tanto, es de esperarse que la Corte Constitucional declare inexequible, total o en mucha parte este proyecto de ley estatutaria. Pero como lo que está ahora en discusión fundamentalmente es la ley ordinaria, entonces entremos muy brevemente a decir qué es lo esencial, cuáles son los puntos esenciales del proyecto de, perdónenme antes,
Quiero señalar que en nuestro proyecto de ley estatutaria teníamos unos postulados totalmente distintos a los que dice el gobierno. En nuestra ley, en nuestro proyecto está el contenido completo del derecho a la salud según la jurisprudencia nacional e internacional. Esto no lo inventamos nosotros. Esto ya se ha hecho en algunos países y está en curso en varios países un sentido de la salud como derecho humano fundamental integral con las dimensiones que hemos dicho. Está en curso un sistema de salud sin esta intermediación financiera que ha hecho tanto daño en Colombia. Está en curso un sistema de salud que integre la salud pública, que se base en la atención primaria, que no se quede únicamente engolosinado en pagar enfermedades y las cuestiones ya de complejidad y de las complicaciones peores, sino de prevenir para tratar de evitar que se llegue hasta esas complicaciones. Era que nuestro proyecto de ley, este proyecto de ley estatutaria, contiene postulados e integra lo fundamental y una cosa que es clave, que una ley estatutaria no es una ley del Ministerio de Salud. Una ley estatutaria es una política de Estado en salud. Y como tal, claro, tiene que afectar al Ministerio de Agricultura para que haya sostenibilidad alimentaria. Y tiene que estar cohesionada con el Ministerio de Educación para que haya una política de educación en salud también. Y haya recursos para la educación de todo el personal de salud desde la base y no solo médicos, enfermeras, odontólogos, bacteriólogas y desde los niveles básicos hasta las ultraespecializaciones que también se necesitan y que hay que apoyarlas. Entonces, con este proyecto que nosotros estamos proponiendo, libramos esto de que la salud es una cuestión intersectorial, porque toca muchas áreas. He dicho educación, he dicho agricultura, pero trabajo. Un trabajo digno es condición fundamental para la salud y el trabajo digno de los trabajadores de la salud, porque a veces se habla mucho hacia afuera, pero no hacia adentro. No, los trabajadores de la salud necesitan, requieren y merecen unas condiciones dignas de salud que pasen por la estabilidad laboral, por un contrato digno de trabajo, por un salario adecuado y por condiciones de desarrollo y crecimiento importante. Bien, pasemos entonces al punto de los proyectos de leyes ordinarias. Decía que hay fundamentalmente dos proyectos, el proyecto 210 del gobierno y el proyecto 233 que presentamos las organizaciones de la sociedad civil a través de la CSR, de la Alianza Nacional por la Salud y con un amplio apoyo parlamentario. Digamos, ¿qué es lo esencial del proyecto de ley ordinaria del gobierno? Bueno, hay que aclarar primero, este no está aprobado. Este está en discusión, ya lleva 2 debates y empieza la próxima semana su tercer debate en la Cámara de Representantes. Pero el hecho de que ya haya pasado 2 debates en el Congreso ya indica que está muy avanzado y que muy posiblemente va a ser aprobado. Este proyecto tiene ya 98 artículos, o sea, es un proyecto bastante extenso. Este proyecto, y hay que decirlo con claridad, se centra fundamentalmente en los aspectos mecánicos, administrativos y de manejo de la plata en el sector. Esto es fundamentalmente lo que le interesa. Y el manejo de la plata justamente para la atención de las enfermedades, para lo que estábamos señalando anteriormente. ¿Qué hace? Cambia ciertos nombres. Por ejemplo, a las EPS ya no se van a llamar EPS, se van a llamar gestoras de servicios de salud. Gestoras de servicios de salud. Bien, estas gestoras van a tener más o menos poder que las EPS, van a tener muchísimo mayor poder. Inclusive, tal vez el artículo más extenso del proyecto de ley del gobierno es el que habla de las funciones de las gestoras, porque van a tener una cantidad de funciones en el manejo del dinero. Ellas van a decir qué se le paga, cuánto se le paga, a quién se le paga y cuándo se le paga. Pero no solamente van a tener ese poder, ellas van a poder, oiga esto tan grave, articular las redes crear las redes de servicios. Esto es una cuestión de responsabilidad directa del Estado. Ahora no dicen, son las gestoras las que van a organizar las redes de servicios. Y aquí hay un punto que a mí me parece de especial gravedad. Las redes de servicios que propone esta ley están fracturadas en 2, lo que llaman lo básico, lo primario, y lo que llaman lo de mayor complejidad, lo complementario. Y entre estas 2 cosas se crea un bache, un vacío y unas barreras que va a ser casi imposible que la gente pase de lo básico a lo de arriba. Y esto es muy, muy delicado. Además, oigan esto tan grave, en el nivel básico, que es el de la mayor parte de las cosas, las más frecuentes, las consultas cotidianas, eso, ahí va a poder haber integración vertical. Es decir, que la gestora que maneja el dinero, porque se va a crear un fondo, pero ese fondo lo que va a hacer es de girador a lo que ellas dicen, o sea, a ellas mismas. Entonces, en esta estructura
Estas gestoras van a poder hacer integración vertical en este nivel básico, o sea, van a tener sus propios hospitales, sus propias instituciones prestadoras de servicios de salud, van a contratar directamente con los médicos, con los especialistas, o sea, ellas van a manejar todo ahí con sus propias instituciones. Esto es supremamente grave. Y la posibilidad de que ascienda la gente a otro nivel está complicadísima. Hay una cantidad de barreras que hacen que va a ser muy difícil que alguien que requiera algo más lo vaya a poder tener como parte de su paquete de beneficios. Se reemplaza el plan obligatorio de salud, lo que ahora se llama el POS. Ahora entonces ya se va a llamar Mi Plan. Pero con Mi Plan, o sea, ¿qué es lo que realmente se le va a dar a la gente? Como no es una atención integral y eso, entonces va a ser un paquete de servicios para el cual va a haber dos filtros grandes. Primero, el gobierno va a decir, y él dice que en consulta democrática y transparente, qué cosas se incluyen y qué cosas se excluyen. Pero aquello que se puede incluir no necesariamente se incluye, porque viene un segundo filtro, lo que ellos llaman la priorización. Entonces, primero dicen esto sí, esto tal vez sí, esto puede ser y esto no. Lo que no ya queda descartado. Y lo que puede ser, entonces después dicen, bueno, entonces esto, si alcanza la plata, entonces incluyámoslo. Oigan esto, se pone una vez más como criterio de incluir o no incluir, ¿para qué alcanza la plata? Entonces aquellas cosas que se creen que se puedan financiar se incluyen y las otras no. Hay que aclarar. No estamos diciendo que haya que meter la última tecnología, el último medicamento más costoso sin estar suficientemente probado. No, nosotros mismos en nuestro proyecto de ley ordinaria decimos qué cosas se deben excluir y las cosas que no estén suficientemente probadas pues no se incluyen. Y no es la cuestión del grito de la moda, pero tenemos que tener un paquete suficientemente adecuado para que la gente tenga la mejor condición de salud. Con la propuesta del gobierno entonces, va a haber dos niveles muy grandes, dos filtros grandísimos, el filtro de qué se incluye, qué incluye y qué se excluye, y de lo que se pueda incluir, qué queda finalmente, qué se prioriza y qué queda en el paquete. Esto es supremamente grave también, porque en el fondo entonces la gente va a quedar con una cantidad de cosas por fuera y hay un agravante adicional. Lo que quede excluido ya no se va a poder demandar por tutela. Lo que quede excluido, entonces ahora hay que hacerlo ante el Consejo de Estado, que son unos procedimientos muchísimo más complejos, centralizados y de unas duraciones muy largas, y una enfermedad, un cáncer no da esas esperas. Eso es ya o no sirve, ¿no? Entonces, este sistema que está proponiendo el gobierno va a tener unas consecuencias gravísimas en el bienestar de la gente. Muchas enfermedades se van a complicar porque si no están incluidas, la gente ¿qué va a tener que hacer? Pagarlas de su bolsillo. Y entonces va a tener que gastar sus ahorros, la platica que tiene en un banco, en su pensión, etcétera, se la va a tener que gastar en esto. O vamos a tener todos que comprar, o la mayor parte, planes complementarios de salud, o sea, el seguro privado. Entonces va a haber que cotizar y además vamos a quedar prácticamente obligados a comprar seguros complementarios de salud. Este es otro punto que no se ha dicho con suficiente claridad. Las limitaciones que se van a poner, lo que se va a excluir, lo que no se va a incluir, lo vamos a tener que pagar del propio bolsillo y esto va a tener unos costos muy grandes. El dinero se va a crear ese fondo grande de salud que nos parece que es un paso importante, y nosotros en nuestro proyecto de ley ordinaria, en el que les decía, en nuestro proyecto 233, hablamos del fondo público único. El gobierno habla de Salud Mía, que es el que va a reemplazar al FOSIGA. Creemos que es un paso importante, pero ¿qué pasa? Que inmediatamente el gobierno lo pone en manos del sector privado, porque como ya dije, van a ser las gestoras las que van a decir qué se paga, cuándo se paga, cómo se paga, las que van a auditar las cuentas además, etcétera, etcétera. De manera que aquí va a haber una cosa que podía ser un paso adelante, al ponerlo inmediatamente en manos del sector privado, van a quedar todas las puertas abiertas para los manejos que ya se han dado y para el mantenimiento de la corrupción. ¿Qué proponemos nosotros en nuestro proyecto de ley ordinaria? Algo completamente distinto a lo del gobierno. Nosotros proponemos, oiga esto, la creación de un sistema único descentralizado de salud y seguridad social, que esté basado fundamentalmente en garantizar las condiciones de bienestar a las personas, en garantizarle el derecho, en crear mecanismos y un trabajo intenso de salud pública, una atención básica fundamental para toda la población cercana a su lugar de residencia, con una red integrada de servicios de salud,
una red integrada, no fracturada, una red integrada en la que usted entra en su barrio a los servicios de atención básica que están cerca de usted y el sistema, digamos, lo absorbe y desde dentro lo va llevando progresivamente hasta los niveles de mayor complejidad si usted la necesita. No que en todo barrio vaya a haber un hospital de cuarta generación o de cuarto nivel, no, sino que en todos los lugares la gente puede acceder al sistema y entra, y una vez ingresa, el sistema organizado en redes de servicios, red ambulatoria, red hospitalaria, red de urgencia, redes para lo de alta complejidad y la cuestión de todo lo complementario, de medicamentos, de tecnologías, de radiología, de imagenología, etcétera, una red integrada de servicios que como no está regida por el ánimo de lucro, o sea, yo como ahorro, y claro, el ahorro de uno está en contra del otro, sino aquí que lo que rija todo sea el bienestar de la población. Entonces proponemos un sistema único de salud con una prestación de servicios en una red integrada que internamente con una fuerte dosis de atención primaria le permita a la gente prevenir, tratar de evitar al máximo las enfermedades, pero una vez se den, el sistema lo toma e internamente lo va conduciendo hasta los niveles de complejidad que usted requiere. Y el dinero, nosotros defendemos que es un dinero público, proponemos la creación de un fondo público único, pero no para entregárselo a las EPS, sino para que haya una dirección de ese fondo a nivel nacional, que se giren a las regiones y hayan fondos regionales de salud y con cuentas que amarren y que digan en qué se va a gastar el dinero. Nosotros proponemos esencialmente 8 cuentas, solo digo lo más importante, que el 45% del dinero de la salud sea para atención primaria. Esto cambia. Porque entonces si usted trabaja mucho más en este nivel, usted va a evitar que se llegue a los niveles de mayor complejidad y que los costos se reduzcan en un plazo mediano, no mañana, pero en un plazo razonable. Si usted, como siempre se ha dicho, es mejor prevenir que curar. Si el negocio no es la enfermedad, sino la salud, entonces usted tiene que producir salud creando condiciones de vida digna y por eso el 45% del dinero nosotros proponemos que sea para atención primaria. Un 30% para atención ambulatoria y hospitalaria, porque hay que tener hospitales de calidad, y con dinero para el sector público, con un fortalecimiento de la red pública hospitalaria. En la propuesta del gobierno, esto es otra vergüenza, se dice que va a haber plata para los hospitales públicos siempre y cuando sea excedente de la atención en la enfermedad. Hoy en día, ¿cuánto deben solamente por atención? Entonces nunca va a haber un peso para un hospital público, nunca. En nuestra propuesta va a haber plata para la infraestructura hospitalaria, para fortalecer la red pública hospitalaria. Otro punto muy importante en nuestra propuesta, que haya dinero para la formación de personal de salud. Eso que el gobierno está proponiendo en la reforma, de que haya hospitales universitarios sin universidades y que ellos mismos cobren para la formación. Nosotros decimos, eso es una pésima solución para un problema real. Claro que hay un problema en el país en la formación de personal, tanto el personal general como el especializado. Pero la solución no es entonces decirle, entonces, bueno, que los hospitales los formen y cobren. No. El Estado tiene que meter la mano al drill y tiene que decir, aquí tenemos esta cantidad, nosotros estamos proponiendo una cantidad, digamos, módica, pero que es importante. Nosotros proponemos en el proyecto que el 0.7% del dinero de la salud sea para formación de personal. Si son 30 billones, estos serían 210.000 millones de pesos al año. Bueno, con 210.000 millones de pesos al año usted puede formar a alguna gente. Claro que la puede formar, y si eso está garantizado cada año, pero no, el gobierno para nada dice que él va a aportar tanto para esto, dice que de pronto puede cofinanciar en una forma tímida y vaga. No, hay que decir que es con porcentajes. El proyecto del gobierno dice que la atención primaria también es importante, pero ¿dónde le da la plata? Nosotros decimos 45% para esto. Es al momento de firmar el cheque que usted dice cuál es su prioridad, porque lo otro es discurso, retórica o politiquería. No, aquí estamos diciendo en qué se va a gastar la plata. Entonces en nuestra propuesta está claro que eso tiene que ser, que el Estado tiene que entrar, pero es que cuando digo el Estado no es el gobierno, no, es la plata de los colombianos, que esa plata hay que gastárnosla bien, en lo que tiene que ser y no en todas las vagamunderías que se está creando. Podríamos continuar, pero me parece que estos son como los puntos fundamentales de que sí hay una propuesta alternativa, de que nosotros sí estamos buscando una solución de fondo a los problemas, una solución real con un cambio, y esto yo lo quiero enfatizar, necesitamos un cambio de cabeza. Necesitamos entender la salud en estas dimensiones. Necesitamos salirnos de esa concepción únicamente de la salud como atención a la enfermedad y pensar en todas estas cosas que hemos dicho, del bien vivir, del bienestar, de las condiciones básicas, de los determinantes económicos, sociales y políticos de la salud, para tratar de
de tener elementos para hacer propuestas como estas que hemos hecho, que no son lo único ni es lo ideal, pero que son importantes y aportan en esta dirección. Y voy a terminar entonces diciendo, bueno, ¿cuál es entonces el balance y cuáles son las tareas que tenemos ahora a futuro? Me atrevo a señalar las siguientes consideraciones. En primer lugar, yo creo que no hay duda de la gravedad de la situación de salud, pero justamente por eso es que necesitamos un cambio de fondo. Nosotros no es que nos opongamos a una reforma, nos oponemos a la reforma del gobierno, que es una reforma que no resuelve los problemas que dijimos, que va a crear mayor complicación, que va a mantener las compuertas abiertas para la corrupción. Además, no sé si todos ya saben, en la propuesta del gobierno, por ejemplo, a los directores de los hospitales los van a nombrar, son de libre nombramiento y remoción de los políticos del pueblo, del departamento, de la ciudad. Esto es hacer politiquería con la salud. La salud merece un tratamiento más digno, merece que sea la meritocracia la que dé acceso a estos cargos de dirección. Si esto queda ahora en manos de los políticos así, eso va a ser objeto de botines electorales, eso va a ser objeto de corrupción, de apropiarse de los contratos, de seguir en este mercado persa vulgar de la salud en el país. En nuestra propuesta es un llamado a una gran ética en el ejercicio de lo público, que lo público no sea ese mercado persa de enriquecimiento individual, sino que sea el manejo digno, al servicio de todos, de los bienes que son colectivos. Repito, la propuesta del gobierno no solo no resuelve, complica las cosas y no solo es un paso adelante, es un paso hacia atrás. Nuestra propuesta no es un salto al vacío, no es una vuelta al pasado, no es un estatismo estalinista, no, es una propuesta éticamente muy fundamentada, con una conceptualización de la salud en los términos que hemos dicho, amplios, positivos, de bienestar, de calidad de vida, de bien vivir. Es una propuesta económicamente responsable y razonable, pero que implica la participación de todos los que aportamos y del gobierno que reparta adecuadamente esos recursos que la sociedad pone en sus manos, que no son suyos, sino que la sociedad pone en sus manos para que trabajen en esto. Y esa eliminación del enriquecimiento en el campo de la salud, manteniendo la dignidad del trabajo y la dignidad de los salarios dignos, de los salarios adecuados para la población, mantenemos todo eso, pero cortamos de tajo esas fuentes de corrupción, esas fuentes de enriquecimiento. Quiero señalar dos puntos que creo muy importantes. Si se aprueba la actual reforma del gobierno, esto va totalmente en contravía de la equidad en el país, se va a seguir incrementando la inequidad. Va a haber más malestar y ya hemos dicho por qué mecanismos se van a hacer posibles muchas más enfermedades, complicaciones, casos de altísima complejidad, y va en contravía de la paz, porque la paz es el disfrute de los derechos, es el disfrute tranquilo del derecho, y estos proyectos están en la práctica negando el derecho a la salud y al bienestar. Por lo tanto, esto, en vez de quitarle razones, argumentos a los sectores de oposición, a los sectores guerrilleros, les está llenando las manos de razones para seguir existiendo. Hay que cortar de tajo esas razones, pero es creando legitimidad del Estado. El Estado es legítimo si hace aquello que la sociedad necesita que haga. El Estado es ilegítimo cuando se apropia de las cosas y se engolosina al servicio de algunos intereses particulares en vez del interés colectivo. Por eso es que decimos que si esta reforma se aprueba, no hay solamente un problema de leyes, hay un problema de deslegitimación del Estado. El Estado va a perder legitimidad. Quiero señalar, no existe un modelo ideal de salud, ni nuestras propuestas, por bien intencionadas que sean, son lo ideal, pero son mucho mejor que lo que se está proponiendo. Parten de la experiencia de muchos países de muy distintos tipos ideológicos y pueden ser un camino en la dirección correcta. Por lo tanto, y termino, requerimos que en este momento la Corte Constitucional declare la inexequibilidad del proyecto de ley estatutaria que está, ya no proyecto de la ley estatutaria que está en sus manos, y creemos que lo más cuerdo sería que el gobierno retirara el proyecto de ley ordinaria que está en curso y que la sociedad fuéramos capaces de tener participación activa con nuestras propias propuestas en la construcción colectiva social de un pacto nacional por la salud, de unas propuestas tanto estatutarias como ordinarias que recojan el interés colectivo, terminen por imponerlo frente a los intereses particulares y que seamos capaces como colombianos, con respeto pero con mucha claridad, de concertar una reforma
que transforme la salud en condición de bienestar, que corte este negocio y que contribuya positivamente al bienestar y a la paz. Este cambio de fondo requiere una participación amplia de la sociedad, una participación en foros, en debates, en reuniones en los barrios, en las veredas del país, en los sindicatos, en los gremios, en las asociaciones científicas, para que discutamos, para que veamos que esto no es un problema ajeno. Nosotros no podemos seguir simplemente criticando o lamentándonos. No vale ya la lamentación. No es ya suficiente la indignidad. Hay que pasar de la indignación a la acción. Y esa acción tiene que ser una acción organizada, participativa, para poder que todo esto que estamos diciendo se convierta en insumos para que haya un ordenamiento legal adecuado por la vía que sea. Si no se puede por el Senado, habría que buscar otros mecanismos, porque puede haber otros mecanismos para lograr esto. Pero necesitamos es una amplia participación social, que las personas como ciudadanos, sea médico, sea enfermera, ciudadano de a pie, obrero, campesino, trabajador, entienda que la salud no es un problema de otros, ni es un problema de médicos o de burócratas. No, la salud es un problema de todos los colombianos. Y es en la medida en que entre todos pasemos de la indignación a la acción, logremos, como se logró esta semana, esas movilizaciones en muchas partes del país. Eso hay que mantenerlo. La movilización se requiere porque desafortunadamente es casi la única forma de que nos oigan. Si no hay movilización, por más ideas que tengamos, por más proyectos de ley que tengamos, no nos van a oír. Es la movilización organizada, masiva, democrática, pacífica, lo que nos puede llevar a imponer, a lograr que nuestra voz se oiga y que nuestras propuestas se conviertan en políticas de Estado en salud.